Hola, ¿cómo están? Nos da gusto recibirlos en la tercera sesión de asesoría para el nivel avanzado del curso Cálculo y Resolución de Problemas. ¿Qué tal? Esperamos que el programa del día de hoy les ayude a comprender más claramente los temas de suma y resta de fracciones, de regularidades y patrones. Vamos a resolver algunos problemas y veremos varias de las cartas y peticiones que nos han enviado a lo largo de la semana. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Hoy queremos iniciar con una pregunta que nos envió el señor Joaquín Ortiz del estado de Durango. Es interesante porque representa un buen ejemplo de cómo muchas veces no nos damos cuenta de la gran utilidad de las fracciones. La pregunta es la siguiente: ¿para qué sirven las fracciones si en realidad nunca las utilizamos? Gaby, ¿qué le podría responder a nuestro amigo? Pues como decías antes, yo creo que muy al contrario de lo que dice el señor Ortiz, es muy común encontrar este tipo de números en la vida diaria. Vamos a ver algunos casos. Las fracciones son muy utilizadas por la mayoría de la gente. Por ejemplo, en muchas herramientas el tamaño se da así: brocas de 1/4, de 5/8 o de media. ¿Qué quiere decir? Que son de 1/4 de pulgada, de 5/8 de pulgada o de media pulgada. Y también hay llaves de 7/8, de 1/4 y de otras medidas en pulgadas. Además, utilizamos recipientes de medio litro, de 1/4 de litro y de otras fracciones para algunos líquidos. También en las carreteras es muy común encontrar señales que indican salidas a medio kilómetro o a 1/4 de kilómetro. Y como estos, hay muchos ejemplos más de fracciones en la vida diaria. Veamos los siguientes testimonios. ¿Nos puede dar ejemplos de herramientas que tengan fracciones? ¿Cómo no? Mire, aquí tenemos la plana de la medida del 6, tenemos otra del 5 y tenemos de más pequeñas para trabajos más cortos. Aquí tenemos la escuadra, muy necesaria, el martillo, formones hay de varias medidas también, desde media hasta 2 pulgadas, y aquí el serrote, que también son de varias medidas, se usan para varios trabajos. ¿Las fracciones hacen que su trabajo sea más preciso? Pues sí, porque por ejemplo en este trabajo que se está haciendo, aquí llevamos varias medidas. Aquí se trae 3/4, 1 pulgada, 3/4, 1 pulgada. En estas partes también es lo mismo, pero ya para armar se lleva material de 6 milímetros. El armazón puede llevar de 3/4 también. Y así, en fin, todo es necesario aquí, toda la herramienta. ¿Las fracciones hacen que su trabajo sea más preciso? Sí, porque el cliente nos pide fracciones de queso, por ejemplo, 1/4 de kilo, que eso equivale a 250 gramos. Por ejemplo, esta porción le pesa 715 gramos. De aquí podemos partirlo a un porcentaje que él quiere. Este trozo le va a pesar 265 gramos, que se equivale más o menos a 1/4 de kilo. Esta margarina pesa exactamente 90 gramos porque viene empacado al alto vacío. El paté pesa 100 gramos, también es una fracción del kilogramo.
Este queso pesa 250 gramos exactamente porque está empacado al alto vacío. Y este por último es queso, también pesa 700 gramos, que es equivalente a 3/4 de kilo. Y para continuar con las fracciones, ahora tenemos una pregunta que nos llegó de Tepic, Nayarit. Así es. Es una pregunta del señor Javier Canales que nos dice: ¿por qué cuando se suman dos fracciones con el mismo denominador, solo se suman los numeradores y no los denominadores? Para contestar esa pregunta, vamos a utilizar este cuerpo. Este cuerpo lo tenemos dividido en dos partes iguales. Tomo una de estas partes que representa 1/2, más 1/2, 2/2. Vamos a verlo en el pizarrón. Mi entero es igual a dos partes iguales y tomé una de las partes iguales y sería 1/2, pero el entero está formado por 2/2. Ahora tengo un ejemplo. Si hago la suma de 3/4 más 2/4 más 1/4 más 3/4 es igual a 9/4, tengo aquí una suma de fracciones con el mismo denominador. ¿Qué es entonces el denominador? Es el número que nos indica en cuántas partes fue dividido el entero, y el numerador, cuántas partes tomé del entero. En este caso, tengo 3/4, tomé solamente 3 partes de las 4 partes que dividieron al entero, y así sucesivamente. Esta es la razón del por qué yo no sumo los denominadores y únicamente sumo las partes que de cada entero tomé. 3 más 2 más 1 más 3 igual a 9. Y el denominador, como es el mismo, solamente lo paso, 9/4. Sin embargo, hay operaciones con fracciones de distinto denominador. Es decir, como una suma de este tipo. 2/4 más 5/9 más 5/6 más 4/8. Aquí vemos que los denominadores son distintos: cuartos, novenos, sextos, octavos. Entonces el procedimiento es distinto. Para explicar este tipo de operaciones, les hemos preparado lo siguiente. Cuando vamos de compras, cada pequeña bolsa del mandado puede pesar muy poco. Sin embargo, conforme se van sumando a las pequeñas cantidades de las bolsas, el total del peso a veces puede convertirse en algo problemático. En alguna ocasión quizás se han preguntado cuántos kilos puede estar uno cargando en una bolsa de mandado. En esta ocasión, nuestro amigo ha comprado diferentes artículos. Veamos lo que compró. 3/4 de kilo de papa, medio kilo de jitomate, 1/4 de cebolla, medio kilo de naranjas, 3/4 de limones, 3/4 de kilo de huevo, medio kilo de aguacates y medio cuarto de kilo de chiles. Vamos a hacer la suma de lo que nuestro amigo compró. Tenemos 3/4 más 1/2 más 1/4 más 1/2 más 3/4 más 3/4 más 1/2 más medio cuarto de kilogramo.
Y bueno, para hacer la suma, que tiene diferentes denominadores, necesitamos calcular el mínimo común múltiplo. Pero antes tendremos que aclarar qué es esto, qué es esta expresión que dice medio cuarto. Para hacerlo, vamos a recordar qué pasa con las bolsas que trajo nuestro amigo. De una bolsa de 1 kilo podemos dividirla en 2 partes iguales y tendríamos entonces 2 bolsas de medio kilo. A su vez, cada bolsa de medio kilo lo puedo dividir en 2 partes iguales. Y tendríamos entonces 4 cuartos. Cada medio kilo dividido en 2 partes iguales serían 2 cuartos más otros 2 cuartos. De tal manera que nuestro entero tiene 2 medios, pero a su vez también, si lo dividimos en 4 partes iguales, tiene 4 cuartos. Si yo quiero saber cuánto es la mitad de 1 cuarto, medio cuarto, lo divido en 2 partes iguales y entonces tendré octavos. 1 cuarto dividido a la mitad tiene 2 octavos. Y así tendría que mi entero tiene 2 medios cuatro cuartos y que la mitad de 1 cuarto es 1 octavo. Y entonces puedo cambiar la expresión medio cuarto por la de 1 octavo. Ahora vamos a sustituir la expresión medio cuarto por 1 octavo. Y enseguida vamos a calcular el denominador común a través de la operación mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. Tenemos los múltiplos de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Múltiplos de 8, que es el otro número que aparece, que es 8, 16, 24, 32, 40, 48. Ahora bien, observemos de cada uno de estos números los múltiplos y busquemos el mínimo común múltiplo, que sería el número que se repite en los 3 y que es el más pequeño. Observemos, y el número que se repite en los 3 es el número 8 y es el más pequeño que aparece. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es el número 8. Esto nos posibilita seguir realizando nuestra operación, porque el 8 será el número que puede ser común denominador de todos estos. Entonces decimos 8 entre 4 a 2. 2 por 3, 6. Más 8 entre 2 a 4. 4 por 1, 4. 8 entre 4 a 2. 2 por 1, 2. 8 entre 2 a 4. 4 por 1, 4. 8 entre 4 a 2. 2 por 3, 6. 8 entre 4 a 2. 2 por 3, 6. 8 entre 2 a 4. 4 por 1, 4. 8 entre 8 a 1. 1 por 1, 1. Ahora sí, todos están convertidos a octavos. Por lo tanto, ya puedo hacer la suma. 6 más 4, 10, más 2, 12, más 4, 16, más 6, 22, más 6, 28, más 4, 32, más 1, 33. 33 octavos. Ahora los invitamos a ver un pequeño documental sobre la historia de las fracciones.
Una de las primeras civilizaciones que desarrolló el concepto de las fracciones fue la civilización egipcia. Esta cultura adquirió maestría en el manejo de las fracciones debido a su sistema económico y social. Egipto no conoció el uso de la moneda. Su comercio se efectuaba por medio del trueque. Por otro lado, la riqueza era propiedad del faraón y debía ser repartida entre la población. Los escribas, es decir, las personas encargadas de escribir en tablas y pergaminos, debían distribuir exactamente los recursos. De ahí la importancia de la aritmética y el consecuente desarrollo del uso de las fracciones. A pesar de que las fracciones eran comunes en su vida cotidiana, la civilización egipcia utilizó en general fracciones que solamente tuvieran el 1 como numerador. Es decir, solo manejaban cantidades como 1/2, 1/3, 1/4, 1/15, 1/20 parte, etc. Aún a los estudiosos de hoy les parece increíble que cuando se presentaba una sencilla fracción como 2/5, los egipcios no pudieran expresarla en estos términos, sino llevando a cabo la suma de 1/3 más 1/15. Si realizamos esta operación, veremos que la suma es igual a 6/15, lo que equivale efectivamente a 2/5 partes. A pesar de lo aparentemente sencillo de este paso, fue necesario que los matemáticos griegos estudiaran las fracciones para que éstas tuvieran un mayor desarrollo. El sistema azteca para contar estuvo basado en el número 20, que es el número de los dedos del hombre. Queremos agradecer sus llamadas e invitarlos a que sigan escribiéndonos y mandando sus mensajes. Su participación es lo más importante para nosotros. Esperamos que sigan participando. Ahora vamos con una carta de Javier Sánchez del Distrito Federal. Él nos pide que le demos otros ejemplos de regularidad aparte de los que vienen en la guía. Vamos a responder a Javier Sánchez viendo el siguiente documental. Resulta asombroso cuántas cosas tienden a la regularidad en la naturaleza. La regularidad es un fenómeno que puede observarse tanto en la forma y piel de algunos animales como en el paso de los días y de las estaciones del año. En el mundo microscópico y en la inmensidad de las galaxias, la regularidad es una constante de la naturaleza. La espiral es uno de los modelos de regularidad más intrincados y comunes. La podemos observar en girasoles, telarañas, caracoles de mar, los cuernos de algunos animales, en los árboles, en semillas y en el movimiento de las estrellas. En medio de tantos ejemplos de regularidad en la naturaleza, resultaba imposible que los hombres de las antiguas civilizaciones no imitaran muchas de esas formas geométricas para crear sus obras de arte, así como para diseñar todo tipo de decoraciones. Conforme la cultura se transforma, la regularidad se convierte en un rasgo esencial para prácticamente todas las creaciones del hombre. Podemos ver ejemplos de regularidad en la tecnología, en el arte y en general en nuestra manera de organizarnos. Tanto en la naturaleza como en las creaciones del hombre, la regularidad tiene una presencia muy importante. Vamos a ver algunos otros casos de regularidad, ahora relacionados directamente con ejemplos muy comunes de las llamadas secuencias numéricas. Un ejemplo de secuencia numérica son las tablas de multiplicar. Por ejemplo, la tabla del 10, que se inicia con el 10 y se van sumando sucesivamente 10 a cada uno de los resultados, obteniendo así 20, 30, 40, 50, etc. Otro ejemplo de una secuencia numérica es una secuencia en la que aparecen los números 7, 11, 15, 19, 23, etc., en la que la diferencia entre un número y el siguiente es igual a 4. 7 más 4, 11. 11 más 4, 15. 15 más 4, 19, y así sucesivamente. Ahora bien,
Veamos la siguiente secuencia. 1, 5, 25, 125, 625, etc. En la que cada uno de los números es multiplicado por 5 para obtener el siguiente número de la sucesión. 1 por 5, 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125 y así sucesivamente. Los matemáticos griegos de la antigüedad se interesaron profundamente por la regularidad numérica de ciertas figuras geométricas formadas con puntos. Una de estas figuras es la de los llamados números triangulares, es decir, triángulos formados con un punto, 3 puntos, 6 puntos, 10 puntos, etc., en los que vemos que la diferencia entre puntos aumenta con cada triángulo. Entre el primero y el segundo, 2 puntos. Entre el segundo y el tercero, 3 puntos. Entre el tercero y el cuarto, 4 puntos y así sucesivamente. Otras figuras se forman con los números elevados al cuadrado, es decir, con la siguiente sucesión: 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente, de lo que resulta 1, 4, 9, 16, etc. Una de las secuencias más famosas en el mundo de las matemáticas es la secuencia Fibonacci, descubierta por un matemático italiano del siglo XI. Esta secuencia Fibonacci puede ser encontrada muy frecuentemente de forma natural en el mundo. Veamos la historia del descubrimiento de esta secuencia. El matemático italiano Leonardo Fibonacci estudiaba la forma en que se reproducían las familias de conejos cuando, al llevar a cabo sus observaciones, se percató de un peculiar patrón de regularidad en los nacimientos de nuevas crías. En el primer mes, Fibonacci tenía 2 conejos demasiado jóvenes para reproducirse. En el segundo mes, los conejos crecieron, dando lugar, en el tercer mes, a 2 jovencitos más. En el cuarto mes, los conejos maduros tuvieron 2 crías más. En tanto, los 2 más jóvenes crecían. Y así, siguiendo sucesivamente este modelo, Fibonacci descubrió un patrón de regularidad. El número total de conejos de cada mes se obtenía sumando el número de los 2 meses anteriores. Así, el número del tercer mes se obtenía sumando el número de conejos durante los 2 primeros meses, es decir, 2 más 2. El número del cuarto mes se obtenía sumando los conejos del segundo y del tercer mes, es decir, 6 conejos. El número del quinto mes se obtenía sumando los números del tercero y del cuarto mes, lo que era igual a 10 conejos, y así sucesivamente. Mucho tiempo después, se descubrió que la secuencia Fibonacci podía aplicarse también al desarrollo de hojas y semillas de algunas plantas, así como al crecimiento de los cuernos de algunos animales. La secuencia Fibonacci puede iniciarse con 2 números cualesquiera, con tal de que el número siguiente en la sucesión se obtenga mediante la suma de los 2 números anteriores. Veamos el ejemplo clásico de la secuencia Fibonacci. Se puede iniciar con cualquier número y el resultado tiene que ser la suma de los 2 anteriores. 1 más 1 igual a 2. 2 más 1 igual a 3. 3 más 2 igual a 5. 5 más 3 igual a 8. 8 más 5 igual a 13 y así sucesivamente. Los pueblos prehispánicos reflejaban en sus adornos su concepción matemática, astronómica, artística y religiosa. Y una vez que hemos terminado con el tema de la regularidad, se acerca el momento de despedirse. Así es, el tiempo se ha terminado. Esperamos que hayan disfrutado este programa sobre el mundo de las matemáticas y sobre todo que les sea de utilidad. Agradecemos a todos sus llamadas y sus cartas. En nombre de todo el equipo de Secundaria a Distancia para Adultos, los invitamos a la siguiente sesión de asesoría. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Hasta pronto.